Un incendio puede destruir en minutos lo que tardaste años en construir. ¿Sabías que un seguro integral de comercio no solo cubre incendios de edificios, sino también del contenido? Soy Gastón Díaz, productor de seguros de Alma Broker, y hoy te voy a contar qué es lo que cubre la cobertura de incendio de contenido en el seguro de integral de comercio. Mercadería, maquinaria, muebles, incluso pérdidas por interrupción de la actividad. Te voy a comentar de qué se trata este seguro, cuáles son sus adicionales y cuáles son sus exclusiones. Y todo lo que tenés que saber para no llevarte sorpresas. La cobertura de incendio de contenido en el seguro integral de comercio cubre los daños materiales por fuego, rayo o explosión, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué es lo que cubre? Contenido general. Este contenido pueden ser, por ejemplo, maquinarias, mercadería, materia prima, productos en proceso, productos terminados, muebles y útiles, incluso bienes de tercero o en consignación. ¿Cómo cubre esta cobertura? Bueno, hay dos tipos de cobertura, pro rata o primer riesgo absoluto. Cuando contratás la cobertura con la medida a pro rata, vos asegurás un valor de la mercadería que puede estar por encima, igual o menor a la mercadería que tenés. Luego se mide cuánto tenés de cobertura respecto a los bienes que tenías presentes y te van a pagar el porcentaje. Supongamos que vos aseguraste por la suma asegurada de 100.000 pesos y tenías 200.000 de mercadería, te van a cubrir la mitad del daño. Es decir, agarra un incendio, te quema una parte y recuperar esa mercadería cuesta, vamos a suponer, 50.000 pesos. Bueno, la compañía te va a pagar 25.000 pesos. Ese es el sistema de prorrata. El sistema de primer riesgo absoluto te van a pagar el monto que tengas asegurado, el mismo valor. Es decir, sin prorratear. En el caso del ejemplo serían los 50.000 pesos. Pero el seguro a primer riesgo absoluto, por una cuestión lógica, es más costoso que el prorrateo, que el sistema prorrata. Ten en cuenta que estas dos modalidades de prestación es genérico. Acá estamos hablando para empresas que podría ser un aserradero o una peluquería. Hay actividades que son riesgosas que no te toman a primer riesgo absoluto. Hay algunas coberturas adicionales que le podés agregar al seguro y estas te van a dar una mejor cobertura, como pueden ser gastos de limpiezas, y esto tiene que ver con los costos requeridos para mover toda la mercadería quemada, desinstalar muebles que se hayan sido quemados y demás, todos los costos referidos a esa actividad. También retiros de escombro. Primero tiene que ver con la cobertura de incendio de edificio, pero después todo lo que son muebles, maquinaria o, por ejemplo, maquinaria que están instaladas que hay que desmantelarlas, también esta cobertura con el adicional te pagan los escombros. Es bastante similar, hay una línea muy divisoria muy fina entre gastos de limpieza y retiro de escombro en esta cobertura puntualmente. También podés agregar el adicional de huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo, que van todas las coberturas juntas. También podés agregar el adicional de daños de la acción del agua, o por ejemplo combustión espontánea, que es para en el caso que guarde semillas o materiales similares a las semillas, que es como un incendio pero que no es incendio, sino combustión espontánea, no hay fuego, digamos. Es una adicional de cobertura muy práctica para cuando tenés un lugar que se dedica a la comercialización de granos, o bien tenés una dietética, por así decirlo, donde guardás todas semillas o similares. También podés agregar el adicional de la falta de frío. Esto es muy útil y muy común en las cámaras frigoríficas o en las carnicerías o todos los elementos donde tenés que el corte de cadena de frío te haga tirar mercadería. Bueno, podés agregar este adicional. Claramente no vas a usar este adicional en una peluquería, pero digamos, es para que vayan entendiendo que hay muchas coberturas adicionales que cambian de acuerdo a la actividad asegurada del negocio. En el caso de la cámara de frío, cuando pierdes por más de 12 horas la cadena de frío, ahí te pagan la mercadería perdida. También te puedes agregar el adicional de gastos por interrupción de la actividad. Esto tiene que ver cuando hay un incendio y se quema la mercadería o los muebles en el lugar. Habitualmente no podés trabajar y operar, ya sea porque tenés un restaurante y se te quemaron las sillas y, bueno, parte de los muebles y la mercadería, y para que te den una habilitación, ahí tienen que caer los inspectores y demás, y todo ese tiempo que vas a tener negocio cerrado porque necesitas una habilitación que te habilite la actividad, esto te va a ayudar a suplantar un poco ese problema per se.
Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la actividad del comercio, algunas compañías te lo agregan gratuitamente a estos adicionales en la cobertura. Algunas compañías, por más que quieras pagarlo, no te lo agregan, y algunas compañías te lo agregan solo si pagas un extra. Eso depende de las políticas de suscripción de cada una de las compañías. Por otro lado, algunas compañías tienen franquicia y otras no, del 5, 10, 15%, y algunas directamente no tienen franquicia. Eso va a depender también de la política de suscripción de cada compañía. Vamos con un par de ejemplos prácticos. Por ejemplo, un cortocircuito genera fuego y ese fuego termina incendiando la mercadería y tus muebles. La cobertura de este seguro te va a cubrir todo lo que tenga que ver con los muebles quemados, el desarme de los mismos, si necesario, los gastos de limpieza y los gastos de remoción de escombros para mover esos objetos que están en ese lugar quemados. Una tormenta rompe el techo, entra agua dentro del techo y te moja todas las maderas, por ejemplo, que tenías en una estantería, y estas maderas se reviran todas y tenés que tirarlas. Bueno, esta cobertura te va a cubrir todos los daños referentes a esa entrada de agua, en el caso que tengas la cobertura adicional. Es decir, te van a remover todas esas maderas, te lo van a limpiar y te van a poder pagar nuevas maderas. Básicamente te pagan la mercadería que fue rota por ese incidente. Cae un rayo en tu instalación, te percude en la cámara frigorífica, tenés un montón de reses de carne que estás perdiendo frío. Te agarra un fin de semana, un sábado, vos llegas el lunes y está toda la mercadería que no podés utilizar. Claramente esta cobertura te va a pagar la reposición de esa mercadería. Si tenés un incendio en el local, mientras se reconstruye, o necesariamente tenés que tener una habilitación que todavía no tenés, porque después de un incendio se vuelven a pedir las habilitaciones correspondientes. En estos casos vos tenés que pagar lo que es alquiler, lo que tenés que pagar los sueldos, todos esos gastos fijos que tenés. Si tenés la cláusula del adicional de interrupción a la explotación, te van a pagar todos esos gastos que incurrís para poder mantener mientras el negocio esté cerrado. Este seguro tiene exclusiones puntuales y estas son inundación o agua proveniente del exterior. También excluye papel moneda, valores, títulos, documentos y metales preciosos. Todos los vehículos que requieran licencia para manejarse. Excluye la mercadería que está directamente en el piso. Tiene que estar levantado más o menos unos 15 centímetros del piso. Excluye toda la mercadería que está al exterior o a la intemperie. Tiene que estar dentro del local comercial. Excluye también todos los daños que tengan que ver con humedad o filtraciones cuando es un problema de la cobertura del edificio en sí misma. Es algo crónico, digamos. Si es algo crónico y es un problema de humedad continuo, hay que arreglarlo. Y recordad que para eso tenés la cobertura de incendio de edificio, que es la que expliqué previamente. También excluye lo que son animales vivos, plantas, entre otros bienes detallados en póliza de acuerdo a la política de suscripción de cada compañía. Pero en general casi todos los bienes que tengan una póliza propia no están incluidos o se excluyen de esta cobertura. En algunos casos la cobertura tiene franquicia y en otros casos no, siempre va a depender de a qué se dedica el negocio. Como ves, la cobertura de incendio de contenido en el seguro de integral de comercio no es solo llamas. Protege tu mercadería, maquinarias, insumos y hasta los gastos para volver a operar. Antes de contratar, revisa las coberturas aseguradas y también los adicionales para saber que tu comercio está correctamente asegurado. Si querés aprender más sobre la cobertura integral de comercio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.